Ofrezco la palabra al ministro Paul Loskit del Gobierno de la República de Nicaragua. Muchas gracias, canciller. El presidente comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana envían sus saludos y deseos de éxito de este consejo político importante que se está realizando en una coyuntura crítica de agresión contra nuestros pueblos. Su mensaje es la imperiosa necesidad de unión del ALBA y posiciones comunes proactivas en los debates políticos en foros internacionales. Los ejes de las posiciones en estos foros pueden ser los siguientes que proponemos a la consideración del Consejo Político. 1. Recordar y proyectar nuestra historia de lucha constante contra la dominación e intervenciones norteamericanas en América Latina y el Caribe. 2. Cuba, Venezuela y Nicaragua son países muy diferentes, pero el denominador común para ser definidos conjuntamente como blancos de agresiones norteamericanas es su defensa histórica actual de la soberanía e independencia de los pueblos y el derecho de autodeterminación de sus sistemas económicos, sociales y políticos de acuerdo a sus propios intereses. Su pecado original es no ser satélites de Estados Unidos. 3. Al defender a nuestra soberanía e independencia, estamos defendiendo el derecho a la soberanía, independencia y autodeterminación de todos los países del mundo. Hoy somos nosotros, mañana son cualquier de ellos. 4. Al exhumar de la tumba de principios del siglo XIX la doctrina Monroe, están postulando que tienen algún derecho divino de dominar América Latina, la misma justificación que usaron para el genocidio de los indígenas norteamericanos. Demuestran que no saben lo que están haciendo. Por ejemplo, la pestilencia que este esqueleto representa América Latina y el Caribe. También el impacto que resulta que Trump, Pence y Pompeo den órdenes a soldados bolivarianos. 5. Al declarar el presidente de Estados Unidos que quieren desterrar el socialismo del hemisferio y de la política norteamericana, demuestran que no son pluralistas, sino autoritarios que quieren imponer el neoliberalismo por la fuerza de sanciones y amenazas en América Latina y el Caribe. Este mensaje es particularmente relevante para los pueblos que actualmente están sufriendo el neoliberalismo y están ya listos para emprender el camino de retorno político a otros sistemas. 6. La doctrina de America First, que rima con Deutschland über alles, implica que los intereses de todos los demás países están subordinados a los intereses de Estados Unidos e incluso los intereses de la humanidad entera. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos niega oficialmente el cambio climático y promueve la industria de hidrocarburos. De hecho, Estados Unidos ya es el mayor productor y pronto será el mayor exportador. Así, el creciente movimiento ambiental movilizado en contra del cambio climático tiene que entender que la imposición del neoliberalismo por parte de los Estados Unidos, con eso va a ser imposible lograr la meta de 1.5 grados centígrados del estudio reciente del IPCC y que es la meta del Acuerdo de París. Al no controlar el cambio climático, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán imposibles de lograr porque habrá menos agua, menores rendimientos de granos básicos, más enfermedades tropicales en más regiones del mundo, así como menos alimentación, menos salud, más pobreza y desigualdad. 7. Cada vez que comienzan a mejorar las relaciones de Estados Unidos con Federación Rusa o China, el complejo industrial militar
que el expresidente Eisenhower señaló en 1961 como una amenaza a la democracia norteamericana, reacción con acciones para dañar el ambiente. Hoy en día se trata de un complejo industrial, militar, policial y de inteligencia que es más poderoso que nunca. Para ellos es una cuestión existencial. Sin enemigos poderosos no se puede justificar el control del complejo de las políticas públicas y, peor aún, justificar el gigantesco presupuesto militar de más de 700 mil millones de dólares, más que los siguientes 8 países juntos. 8. Con el derrumbe de la Unión Soviética, el análisis estratégico de Estados Unidos era de que tenía una absoluta hegemonía militar y se planteó el objetivo de mantenerla. A partir de esa hegemonía se planteó la doctrina de dominación de espectro completo, una nueva fase del imperialismo que se puede describir como imperialismo totalitario por su objetivo de controlar toda la vida humana, incluyendo las esferas militar, política, legal, financiera, económica, tecnológica, telecomunicaciones, comunicaciones sociales y cualquier otro elemento de poder, desde el espacio al planeta, regiones, países, sectores y organizaciones en países, hasta el nivel individual, como la ley Magnitsky, que viola todos los derechos humanos, al igual que la ley Helms-Burton que sufre Cuba, que es la destilación de la negación completa del derecho internacional y su reemplazo por edictos administrativos norteamericanos. El NICA Act es un intento de atacar el rápido crecimiento y desarrollo de Nicaragua. Ahora, a 180 días de su promulgación, el 18 de junio de 2019, el secretario de Estado debe evaluar si Nicaragua está cumpliendo con un conjunto de políticas públicas recetadas por Estados Unidos. Este es el grado de prepotencia del imperio dentro del marco de la dominación de espectro completo. El pueblo heroico de Venezuela ha sido sujeto a todas las formas de arbitrariedades unilaterales a través de la existencia de la Revolución Bolivariana. 9. Estados Unidos considera que sus leyes y sus sanciones administrativas arbitrarias e ilegales, al no ser aprobados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son de aplicación extraterritorial y hasta criminaliza a terceros que no lo acatan. A su vez, Estados Unidos solo considera que el derecho internacional aplica a ellos solo cuando consideran que les convenga. Todas las organizaciones que valoran el derecho internacional y el multilateralismo basado en reglas como el camino a la paz deben ser movilizados en torno a estos temas. 10. Estados Unidos también extiende sus agresiones en el campo tecnológico y comercial. La empresa Huawei de la China tiene la tecnología más avanzada de 5G y Estados Unidos ha decidido no competir, sino sacar a Huawei del mercado con presiones, sanciones y casos judiciales. Alega que existe la duda sobre si los equipos de telecomunicaciones Huawei podrían tener puertas traseras que pasen información a la inteligencia china. Esta duda contrasta con la absoluta certidumbre que con equipos norteamericanos y de sus aliados, la National Security Agency, NSA, recibirá toda la información que quisiera. 11. Todo esto no solo aplica a quienes los Estados Unidos consideran sus adversarios, sino también lo sufren sus aliados. Estados Unidos presiona al Reino Unido y otros países de no incluir los equipos y sistemas superiores 5G de Huawei en sus redes para favorecer Cisco, Motorola,
Siemens y Ericsson. Estados Unidos no quiere que Alemania reciba gas barato de Rusia por un gasoducto por el mar Báltico por razones de seguridad, dada mayor dependencia de la Federación Rusa. Siempre las posiciones comerciales son por razones de seguridad. Su objetivo es vender LPG de Texas y Luisiana. También los aranceles son utilizados como arma en las relaciones comerciales. Debemos apoyar a los países en la lucha por reglas comerciales justas y sin imposiciones. 12. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán y unilateralmente reimpuso sanciones y criminalización de quienes no acaten. Los otros miembros se mantienen el acuerdo y la Unión Europea está diseñando un sistema de pago que evite el sistema bancario norteamericano y sus controles. Debemos apoyar esta y toda iniciativa que libera al mundo de la dictadura norteamericana sobre transferencias bancarias, telecomunicaciones, Internet y medios sociales. 13. La campaña más amplia debe ser en defensa de la zona de paz, acordado por los jefes de Estado y gobierno del gobierno de la CELAC. Esta prohíbe acciones armadas o la amenaza de acciones armadas como una forma de chantaje. Autoridades norteamericanas han amenazado con el uso de la fuerza en reiteradas ocasiones, especialmente contra Venezuela. Toda América Latina debe defender la zona de paz. Partidos políticos, sindicatos, estudiantes, todos los sectores deben movilizarse por la paz. Esto se debe realizar vigorosamente, incluso en los países del Grupo de Lima. La consigna puede ser: no queremos una guerra de Vietnam en América Latina y el Caribe. Esto debe proyectarse al máximo en Estados Unidos, donde el acuerdo de la guerra de Vietnam todavía es candente. Otra consigna puede ser: exigimos respeto por la zona de paz en América Latina y el Caribe. Es muy improbable que la administración norteamericana lanzara a una aventura militar antes de las elecciones de 2020, ya que volverían las elecciones totalmente imprevisibles. Sin embargo, si Trump logra reelegirse, un segundo periodo puede ser tenebroso. Así debe estar consolidado de antemano las defensas nuestras de movilizar a América Latina en defensa de la zona de paz y en contra de cualquier aventura militar en nuestro hemisferio. Y esas defensas deben montarse ahora para que cualquier amenaza o acción militar en América Latina y el Caribe, que sepan que tendría un costo político astronómico. Esto se puede lograr porque no estamos pidiendo solidaridad, sino paz en la región, que es del interés de todos. También hay de ver de que en la reunión de Bogotá del 25 de febrero, el vicepresidente Pence logró acuerdos sobre todos los puntos, salvo que aquello que realmente quisiera: la intervención militar contra Venezuela. Pero dijeron el Grupo de Lima mismo que no, que descartaba cualquier intervención. Podemos construir a partir de eso para construir esa muralla contra aquello. Quisiera terminar por solo citar un par de episodios de la historia de Nicaragua que ilustran puntos relativos a lo que estamos viendo. La agresión actual contra Nicaragua es el más reciente capítulo en una historia de agresiones que ya lleva más de 160 años. En 1856, el filibustero William Walker se autoproclamó presidente de Nicaragua y fue reconocido por el gobierno de Franklin Pierce.
El proyecto del usurpador era entregar las ricas tierras agrícolas de Nicaragua a una expansión de la economía esclavista del sur. Pierce, en fin, hizo ridículo porque a los pocos meses tropas nicaragüenses al mando del entonces coronel Juan José Estrada habían derrotado un ejército de filibusteros norteamericanos que era el doble de su tamaño para expulsarlo del país. El actual presidente impostor, autoproclamado de Venezuela, reconocido por Estados Unidos como legítimo presidente, tiene como proyecto entregar la inmensa riqueza petrolera y mineral de Venezuela a las empresas norteamericanas, tal como ha confirmado John Bolton. Es un triste comentario sobre el estado de la dignidad de la comunidad internacional que un grupo grande de gobiernos reconocieron a un presidente escogido por Estados Unidos que encabeza un gobierno inexistente, sin el apoyo de la mayoría del pueblo de las Fuerzas Armadas y financiado con fondos robados, 30 mil millones de dólares en cuentas bancarias venezolanas, la empresa Citgo y los 1.3 mil millones en oro que los piratas del Caribe contemporáneos en Londres confiscaron arbitrariamente. En fin, lo que están reconociendo es una operación encubierta de la CIA, que tampoco va a tener mucho tiempo de vida, porque ya se ve que los fracasos de las movilizaciones, la falta de dinamismo del movimiento hace que su supuesto presidente interino siquiera califica con credibilidad como líder de la oposición. Merece mención que países europeos como Italia, Grecia, Irlanda, Noruega, Eslovaquia, Rumanía, Malta, Chipre y el Vaticano no se prestaron al sainete, no obstante las presiones norteamericanas. También es el caso de Rusia, China y Turquía. En América Latina, México y Uruguay adoptaron su posición de intermediación y lógico que los países del ALBA van a apoyar al gobierno bolivariano a cada paso. Hay de acordar que Estados Unidos hizo todo lo posible para evitar el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en una guerra de liberación que costó 40,000 muertos. Y después lanzó la guerra de agresión contrarrevolucionaria que agregaron otros 50,000 muertes. Estas guerras representaron masivas violaciones de derechos humanos del pueblo de Nicaragua y del derecho internacional que Estados Unidos solo acata cuando estima que es beneficioso para sí mismo. Un ejemplo es el caso de Nicaragua versus Estados Unidos, acciones militares y paramilitares dentro y en contra de Nicaragua, en lo cual la Corte Internacional de Justicia falló en contra de Estados Unidos por las acciones directas de la CIA, las acciones de la contraorganizada, entrenada y armada por Estados Unidos. La Corte adjudicó 17,000 millones de dólares de 1987 a Nicaragua, que Estados Unidos ha negado a reconocer. Estados Unidos también violó su propio derecho internacional al continuar financiando la guerra de agresión contrarrevolucionaria después de que el Congreso de Estados Unidos cortó el financiamiento de la Contra en 1984. Esto se realizó por medio de la introducción de cocaína a Estados Unidos, que alimentó una epidemia de adicción de crack cocaine en los barrios negros y latinos en los años 80. El escándalo Irán-Contra de secundaria era un spin para desviar atención al verdadero escándalo de fondo, el escándalo CIA-cocaína. Todo esto ya está totalmente confirmado, incluso es Vox Populi en películas de Hollywood, donde se puede ver esa realidad. Cabe destacar que el Frente Sandinista de Liberación Nacional es el padre de la democracia en Nicaragua. El FSLN organizó en 1984 las primeras elecciones libres en la historia del país y en 1990 era la primera fuerza política en entregar el poder pacíficamente a sus adversarios políticos en forma pacífica en la historia de Nicaragua.
Por otro lado, es irónico ver el escándalo en Estados Unidos por la posible intervención de una potencia extranjera en el proceso electoral, ya que Estados Unidos ha intervenido masivamente en todas las elecciones nicaragüenses, sin excepción. Estados Unidos ha organizado y financiado las fuerzas antisandinistas y ha escogido los candidatos. Gracias a Julian Assange y Wikileaks, uno se puede leer cómo Estados Unidos no solo financia a los políticos y los medios de comunicación, sino cómo actuó grotescamente en tratar de presionar personas de negocios y otras personas influyentes de no apoyar el Frente Sandinista. No obstante, la ingeniería electoral de Estados Unidos ha fallado cada vez más en años recientes. Comandante Ortega recibió 38% del voto en 2006, 62% en 2011 y 72% en 2016. Una de las motivaciones por el intento de golpe de Estados Unidos y la oposición nicaragüense es la imposibilidad de ver escenarios donde podrían lograr el poder por la vía electoral. Incluso las encuestas después del intento de golpe demuestran que el comandante Ortega goza de una mayoría absoluta de la población. Quisiera terminar citando al comandante Ortega sobre la naturaleza de la etapa actual del imperialismo. Y aquí le cito: y cuando se lanzan en estos tiempos contra pueblos y naciones como Venezuela, se lanzan con una política abiertamente injerencista, intervencionista. Ahí lo que estamos viendo es una acción, una actitud de prepotencia, de irrespeto al derecho internacional de parte de una potencia que no puede, y la historia lo ha demostrado, no puede coexistir, no puede cohabitar con el derecho internacional. En el momento que quiere, le pega la patada al derecho internacional y se va incluso por encima de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se va en acciones unilaterales porque así lo decide por la fuerza que tiene. Al vencer las agresiones estamos defendiendo no solo nuestra propia soberanía, independencia y derecho a la autodeterminación, sino también la posibilidad de esta para todos los países del mundo y del sistema multilateral basado en reglas como camino a la igualdad de los estados, respeto por el derecho internacional y paz en el mundo. Muchas gracias, señor Canciller.